Dios le bendiga, amados televidentes de aquí de la ciudad de Jacksonville. Este es el pastor Héctor Rivera, pastor de la Iglesia Bautista de Mandarín, aquí en la ciudad de Jacksonville. Y ahora este es nuestro ministerio Palabras de Vida. En este precioso día, amado, orando yo y pidiendo dirección al Señor para que me diera qué es lo que Él quería que yo compartiera con ustedes en este día, Señor. Que el Señor me diera para yo compartir con ustedes. Y lo que recibí de parte del Señor, amado, yo lo titulé de esta manera: ¿cómo convertirte en un seguidor consagrado a Dios? Yo no sé si ustedes conocen la definición de la palabra consagrado, pero lo que quiere decir esta palabra es que es una persona dedicado con esfuerzo y sacrificio a un fin elevado, en este caso, al servicio a Dios. Entonces, amado, si yo tuviera que preguntarte en esta mañana, dame la definición más simple de un cristiano, ¿qué pudieras pensar tú? ¿Qué tú dirías? Tú dirías a lo mejor una persona que va los domingos a la iglesia, una persona que carga una Biblia. Pero ¿saben, amado, qué me gustaría oír? ¿Y qué es lo que estoy buscando? Un cristiano es un seguidor de Cristo. Eso es lo me dice, la simple definición de lo que debe ser un cristiano. Entonces, la palabra que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, mis amados, se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Entonces, vamos a ver qué es esto de seguir a Cristo. Y comenzando en el versículo 18, vamos a leer esos 4 versículos del 18 al 22. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amado, vemos en estos versículos que acabamos de leer un verbo que es muy peculiar. Y él les dijo que le siguieran. Entonces, ¿qué es lo que implica seguir? O sea, cuando el Señor le dije, sígame, le estaba diciendo, yo lo que quiero es que ustedes se conviertan un seguidor mío. Entonces, miren cómo dice en Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, amado, Jesús llamó a sus seguidores, ¿qué? Los llamó siervos. Si realmente te esfuerzas por ser un seguidor de Jesús, si estás luchando por ser un seguidor consagrado a Cristo, debes convertirte en un siervo. Como cristianos, amados, todos debemos ser siervos consagrados a Dios. ¿Cómo te conviertes en un servidor consagrado? Hay 4 pasos para que nosotros nos podamos convertir en siervos consagrados. Y le quiero mencionar el primer paso. Es desarrollando una mentalidad de servidor. ¿Qué quiere decir eso, amado? Que el primer paso que tenemos que dar, que tenemos que convertirnos en un servidor consagrado. Debes tener una mentalidad que diga, mi propósito en esta tierra es servir a Dios.
Debes de darte de cuenta de que Dios está en control. Debes darte cuenta de tu posición en la vida. Debes cambiar tu forma de pensar del pensamiento centrado en el yo, como muchas personas, todo allá afuera, en este mundo en el que vivimos hoy en día, todos piensan, ¿qué hay para mí? Y todo lo que empiezan es en el yo y centrados solamente en ellos. Entonces, este mundo solo gira, amado, pensando en ellos mismos. Todo lo que sucede en el mundo no está centrado alrededor de nosotros. Estás aquí para servir a Dios. Tu patrón de pensamiento, amado, debería reflejar una mentalidad de que tú eres un siervo, de que tú eres un servidor, del deseo tuyo por la cual tú te has enlistado en la fila del ejército de nuestro Señor Jesucristo, es de que tú quieres ser un servidor de Jesús. Dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su Señor. Entonces, amado, aquí la pregunta es, ¿quién crees que tú eres? No eres el jefe del universo, tú no eres el amo del mundo, tu pensamiento no debería ser, soy un servidor del Rey Jesús. Yo soy un servidor del Rey de Reyes. Yo soy un servidor del Señor de señores, del Alfa, del Omega, del principio, del fin, del león de la tribu de Judá, de aquel que sujeta el universo en sus manos. Entonces, amado, cuando nosotros tomamos esa actitud de ser siervos y no a que nos sirvan a nosotros, entonces, amado, porque sabemos que Él está por encima de todo y en todo. Y al final de todos los tiempos veremos, y como dijo el apóstol, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios y Señor. Ser un servidor consagrado está centrado con este hecho en su pensamiento. Un servidor consagrado da su tiempo, sus recursos, su energía, su dinero, su experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, para que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestra vida, amado, Jesús tiene que convertirse en el centro de todo lo que nos rodea, de todas nuestras acciones. Entonces nosotros como siervos de Dios venimos cada día delante de Dios y le pedimos, Señor, ¿qué dirección tú quieres que yo vaya en este día? Entonces ahí es cuando nosotros ponemos todas nuestras preocupaciones, nuestros motivos, desde que comenzamos cada mañana, cada día, en los propósitos de Dios, dependiendo de Él y buscando cuál es la dirección que Él quiere que nosotros sigamos, amado. Entonces, el propósito del siervo para vivir es que complacer a Jesús, complacerlo a Él. Un siervo, amado, consagrado, da todo lo que tiene para glorificar a su Rey, a su Señor y a su Salvador. Punto número 2. El segundo paso, amado, para convertirnos en servidores consagrados es, tenemos que tener una determinación para servir. O sea, no es suficiente tener la mentalidad de un sirviente. Debes estar decidido a servir, debes estar decidido a ayudar y a poner las manos en la obra. La palabra nos habla que nosotros ponemos las manos en el arado. Amado, el que nosotros nos hayamos enlistados en las filas de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo,
no es para que lleguemos a una iglesia domingo tras domingo a pasarla bien con un grupo de personas. No, amado, hay propósitos mucho más grandes y específicos que Dios tiene para con cada uno de nosotros en particular. Amado, yo sé que hay personas que me están viendo a través de estas cámaras y yo sé que muchos de ustedes, amados, un tiempo estuvieron sirviéndole al Señor. Hay otros que le están huyendo a su llamado. Dios los llamó al ministerio y en vez de responder a su llamado, lo que hicieron fue comenzaron a correr. Y Dios te está llamando en este día. Porque Dios sabe lo que hay en tu corazón. Vayan conmigo a lo que quiero leer algo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 8. Vamos a comenzar leyendo ahí en el versículo número 1. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que es grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amado, aquí lo que el apóstol está hablando, lo que es ser un siervo consagrado a Dios. Vemos aquí cómo Pablo le habla a la iglesia allí en Macedonia. Me dice, una iglesia pobre, no tenían los recursos suficientes para dar, pero ellos como estaban consagrados a Dios, amado, como Dios quiere que tú y yo estemos consagrados, daban más allá de lo que ellos aún ni tenían. Entonces, usted me preguntará, pastor, ¿cómo yo puedo dar más allá de lo que yo no tengo? ¿Saben qué? Cuando nosotros simplemente nos levantamos en fe y tomamos la decisión de hacer más por la obra de Dios, de lo que nosotros con nuestros recursos y con nuestras fuerzas podamos alcanzar. ¿Sabe qué, amado? Dios te bendice. Dios te da nueva fuerza. Dios bendice tu hogar, tu familia. Dice que tu cementera, que tus graneros. Dice que se abren las ventanas de los cielos y se derraman bendiciones, amado, que sobreabunda. Dios está buscando, amado, a siervos que le quieran servir, a siervos consagrados, así como lo hizo la iglesia en Macedonia, que tuvieron una gran determinación para ayudar en la obra. Nada evitaría que estas iglesias ayudaran, amado. No la aflicción que estaban sufriendo, no la pobreza en la que se encontraban. Estaban decididos a servir, ayudando en cualquier necesidad que hubiera en la iglesia primitiva. ¿Sabe lo que he encontrado, amado, hoy en día? He descubierto que hay 3 tipos de dadores. El primero, ¿saben cuál es? Son aquellos que dan porque pueden. O sea, ellos dan porque tienen una abundancia y porque no le haces falta de tanta abundancia que tiene. El segundo tipo de dador son aquellos que pueden dar, pero no lo hacen. O sea, estos tienen lo suficientes para dar, pero por cualquiera que sea la necesidad, no dan. Quizás es porque no han dado el primer paso de ser servidores. Todavía tienen una mentalidad centrada en ellos, en el yo. Entonces, y no en Cristo. Entonces, amado, el tercer tipo de dador son aquellos dadores que tienen muy poco,
Pero ¿saben qué? Dan aún lo poco que tienen. Eso quiere decir, estos son los que le agrada al Señor. Aquellos que dan sacrificialmente. Nos dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo número 12. Estando Jesús sentado frente al arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho dinero. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra. Pero esta, amado, qué tremendo, cómo esta viuda impactó al Señor, que esto quedó pregnado, amado. Quedó grabado en la gloriosa palabra del Señor. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Qué tremendo, amado. ¿Saben qué? Jesús conoce los corazones, mis amados. Y Jesús sabe quiénes son aquellos que dan sacrificialmente. Si tú quieres ser un siervo consagrado a Dios, mi amado, debes desarrollar la determinación de ser un dador. Y no un dador así de simplemente porque te place dar, sino que eso te causa placer, te causa alegría. El tú dar para la obra del Señor, el tú ayudar a las demás personas, al necesitado, al pobre, al desaventurado. ¿Saben qué? Si eso es algo que causa regocijo en ti, alegría, te llena de gozo, ¿sabes qué? Mi amado televidente, tú estás caminando en la perfecta voluntad del Señor con lo que se corresponde a la economía del reino de Dios. Porque tú has aprendido a dar. No solo hemos aprendido a dar nuestros recursos financieros, sino que hemos aprendido a dar nuestro tiempo, nuestra energía. O sea, hemos aprendido a dar, amado, todos nuestros recursos. Nos hemos aprendido a dar hasta nosotros mismos. La Escritura dice: Dios ama al dador alegre, amado. Entonces, como te exhorto, cada vez que tú tengas la oportunidad de dar, de traer una ofrenda a la iglesia, de llevarle algo de alguna compra, alguna comida a alguien, cocinarle algún almuerzo, alguna cena a alguien que está enfermo en cama o porque ha pasado por una cirugía. Si eso es un gozo en ti, amado, tú estás andando en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, amado, el tercer paso para convertirse en un siervo consagrado a Dios es: comprométete a seguir a Dios día tras día. O sea, todos los que estamos aquí hoy seguimos a alguien o seguimos a algo. Algunos de nosotros escuchamos el consejo de un amigo, otros escuchan las opiniones de los llamados expertos o como dicen en los noticieros. Ustedes saben que cuando todos los medios noticiosos traen lo que se conoce como analistas. Ellos analizan a la noticia que están dando. Entonces, hay personas que siguen, ¿sabe a qué? A los expertos, supuestamente expertos. Algunos de nosotros, amados, seguimos las costumbres de nuestros familiares o quizás seguimos las normas sociales aceptadas por esta sociedad. Pero todos seguimos algo. Entonces, amado, en esto hay una regla muy simple. Un siervo consagrado a Dios es un seguidor de Dios.
Entonces, amado, ¿qué se necesita para seguir a Dios? Amado, esto no es una ciencia especial. Permítame decirle lo que se necesita para seguir a Dios. Haz lo que Él dice en su palabra. Pon sus principios y los preceptos de su palabra por obra. Oigan cómo lo dice el apóstol Santiago en el capítulo número 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Quiere decir, amado, que hay muchas personas que llegan domingo tras domingo a las iglesias. Eso no quiere decir que el que una persona llegue X domingo a la iglesia lo hace un cristiano. Menos lo hace un seguidor de Dios o un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, nos está diciendo aquí el apóstol que hay muchos que no son hacedores de la palabra, sino que son oidores que se están engañando a sí mismos. Escuche cómo la versión bíblica, el mensaje, escribe este versículo. No te engañes pensando que eres un oyente de la palabra, cuando eres cualquier otra cosa menos eso. Estás dejando que la palabra entre por un oído y salga por el otro. O sea, esa es la versión bíblica actual a nuestro lenguaje de hoy en día. Entonces, amado, ¿actúas según lo que oyes y lees en la palabra de Dios? Amado, seguir al Señor Jesús implica tres cosas. Número 1, obediencia. Número 2, riesgo. Y número 3, confianza. Entonces, amado, no sé si tú recuerdas la historia que Jesús contó en el capítulo 25 de Mateo, que dice algo así. Comenzando en el versículo 14. También es como un hombre que hace un viaje prolongado, llamó a sus sirvientes, le delegó responsabilidades, a uno le dio $5,000, a otro 2,000, a otro 3,000, según sus capacidades. Luego se fue inmediatamente, el primer sirviente se puso a trabajar y dobló la inversión de su amo. El segundo hizo lo mismo, pero el hombre de los 1,000 cavó un hoyo y cuidadosamente enterró el dinero de su amo. Después de una larga ausencia, el amo de los 3 servidores regresó a establecer con ellos cuenta. Recibió, amados, que la noticia del que había recibido $5,000 la multiplicó y le traía $10,000. También el que tenía $3,000 también hizo lo mismo. Entonces, el que tenía también uno solo, como tuvo de ahora en adelante, entonces el sirviente con uno solo, amado, se había llenado de temor. Le dice al Señor, temía que perdiera, decepcionarte, así que encontré un buen escondite y guardé tu dinero. Aquí está sano y salvo hasta el último centavo. Entonces el maestro, furioso, fijando su vista, le dice en forma así, echarlo fuera, donde allí será en las tinieblas el llanto y el crujir de dientes. Entonces, amado, ser un seguidor consagrado a Dios, tenemos que confiar en que Dios está en control de todo. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que caminar en fe. Entonces, por último paso,
de cómo seguir a Dios como un siervo consagrado a Él, es comience a servir ahí donde usted está. ¿Qué quiere decir? ¿Eres tú nuevo en la iglesia, en una iglesia? ¿Eres tú nuevo en X ciudad? Ahí donde el Señor te ha llevado. Muchas personas están, amado, esperando momentos adecuados y el lugar correcto para comenzar a servir a Dios. Déjame decirte, el momento adecuado para servir a Dios es ahora. El lugar correcto para servir a Dios es a donde estás. El momento en que empieces, vas a ver cómo vas a poder satisfacer todas las necesidades que han estado por mucho tiempo a tu alrededor, y verás que mientras tú sirves al Señor, mi amado, te convierte en un discípulo bendecido. Entonces yo te exhorto en esta mañana, mi amado televidente que me estás oyendo allá en tu casa, que si tú te encuentras apartado del Señor en esta preciosa mañana, a lo mejor nunca has reconocido a Cristo Jesús y quieres hacer esta oración conmigo en esta mañana, ahí acércate a tu televisor y oras conmigo. Ya estamos por terminar este programa. Quiero que le digas: Señor Jesús, hoy yo te entrego mi vida, perdóname todos mis pecados, recíbeme como tu Hijo amado. Gracias por perdonarme, por limpiarme y lavarme con tu preciosa sangre en la cruz del Calvario. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, yo te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén. Amado, si tú has hecho esa oración esta mañana y nos dejaras saber, simplemente llámanos al 904-885-0292 o envíanos un correo electrónico a pastor@bautistademandarin.org. También tenemos servicio todos los domingos aquí en el 11244 de San José Boulevard, Jacksonville, Florida. 11244 San José Boulevard, Jacksonville, Florida. Este ha sido el programa Palabras de Vida de la Iglesia Bautista de Mandarín. Que Dios los bendiga abundante y ricamente, mis amados hermanos. Que tengan una semana gloriosa en el nombre precioso de Jesús. Nos vemos el próximo domingo.